La, la primera vez y la definitiva ocurrió a los 9 años. Porque cuando iba a la escuela, en el camino yo me cruzaba un señor, un hombre que fileteaba colectivos, camiones, carros, todo eso, y tenía la habilidad de escribir también. Y yo me quedaba de ida y vuelta al colegio mirando lo que ese hombre hacía. Yo creo que eso definió una forma de vocación que después no fue exactamente eso, pero es lo que definitivamente me inquietó, cómo hacer las letras. La inquietud que produce en un chico de 9 años también esa habilidad extrema de esa gente que es capaz de pintar en la puerta del camión y que cuando yo pasaba de ida el trabajo estaba en determinado momento y cuando pasaba ya tenía las sombras y las luces pintadas y todo ese tipo de aderezo que le ponen los fileteadores y los pintores a la tipografía y a los elementos que adornan los carruajes y todo eso, ¿no? Cuando yo volvía de la escuela, era amigo de los almaceneros de media cuadra, Ramón y el otro no me acuerdo el nombre. Y entonces ellos me pedían que le haga los carteles. Y entonces yo le hacía las ofertas pintadas a mano, con falta de ortografía, obviamente. Así fueron los primeros. Las primeras inquietudes de la tipografía fueron esas. Las que le siguen, yo ya tenía 15 años. Cuando terminé la primaria hice un año en Bellas Artes y no me sentí cómodo y empecé a trabajar. Pero como me seguía gustando el tema de dibujar y toda esa historia, empecé en una agencia de publicidad de cadete, obviamente, y tuve la fortuna, debe ser de las tantas fortunas de mi vida, que me tocó cadete de la sala de arte. Y en la sala de arte había un señor que yo creo que es mi primer maestro adoptivo, no porque me haya enseñado nada, sino que yo aprendía viéndolo trabajar, Roberto Laureda, que hacía unas letras, él las llamaba letras sueltas. Era un especialista en esa forma de escribir. Los titulares, en lugar de componerlos en tipografía, él los dibujaba. Tenía sus ceremonias tan particulares como que amasaba muy bien la témpera antes de trabajar. No trabajaba con tinta nunca. Amasaba y me enseñaba cómo se amasaba la témpera y toda la historia. Y entonces empezaba a trabajar y él trabajaba ahí acodado, así, y yo miraba del otro lado del tablero y me pasaba horas viendo cómo trabajaba. Esa fue la segunda, hasta que un día me animé a preguntarle cómo podía hacer yo para dibujar letras. Y entonces él me dijo, mira, agarra una revista y copialas. Y esa fue otra enseñanza clave. Es tan simple como eso, pero tan complejo como eso. ¿Cómo aprendías a dibujar letras sin instrucción académica? Copiando. Y entonces yo hice 2 letras que me impresionan mucho porque hice 2 letras, una O y una A minúscula. Y eran 2 fuentes que yo no usé nunca porque no me gustan. La A era Clarendon y la O era Caslon. Pero tienen sus dificultades, ambas, ¿no? Así que yo me empeñé por la mía de hacer las 2 letras que tendrían algo así como 12 centímetros de alto, hechas con témpera porque Roberto trabajaba con témpera. Y entonces una vez que la terminé, se las mostré. Y él se quedó. Porque yo tenía en ese momento 15, creo que eran 15 que tenía ahí. Y él se quedó, dice, che, qué bien, dice, qué prolijo que sos. Y lo que pasa es que yo dibujaba desde chiquito y a los 9 había ido a una escuela nocturna a aprender dibujo.
estaba más o menos acostumbrado a manejar los materiales de la época, lo que tenía que saber alguien que quería dibujar en aquel momento. Hoy las condiciones serían otras. Así que esas fueron las segundas letras. Inmediatamente entonces me recomendaron otra persona para hacer freelance para imprentas. Y ahí me tocó la suerte, otra más, de que me llamara José Aquián, de Real Graf, una de las imprentas más célebres de Buenos Aires. Y entonces yo le hacía los trabajos de papelerías y cosas que él me pedía. Y la tipografía en aquel momento no había dónde pedirla. O ibas a un linotipo o ibas a una casa proveedora de tipografía, tenías que pedirla, te la tenían que hacer, pero un boceto bien hecho no quedaba bien pegado. Entonces la Garamond cuerpo 9 o cuerpo 10 había que dibujarla. Eso para mí fue fundamental, porque obviamente en ese cuerpo es muy difícil dibujar la característica de la Garamond, pero quizás es posible captar el espíritu de la Garamond y ponerle toda la dirección para que el cliente vea de qué va a decir lo que fuera que decía esa papelería. Y obviamente cada vez que te rechazaban un trabajo volvías a dibujar todo de nuevo hasta que el que te encargara del trabajo estaba bien. Ese fue un aprendizaje de oficio muy importante del que nunca renegué, porque si aprendí algo lo aprendí en esas circunstancias. Un poco después de eso hubo otras circunstancias que jugaron a mi favor. Un buen día, un dibujante que estaba en la agencia de turno porque eran épocas de vacaciones, como si te dijera febrero, una cosa así, que había faltado. No había quien hiciera un trabajo. Y él, que era el director del área, pasó, Codecido no había venido, y entonces me dijo, pibe, ¿te animás? Y obviamente me animé. Esa fue la tercera. Y no sé cómo se fue corriendo de que yo dibujaba bien letras. Y unos años después, Ronald Shakespeare, el colega, me dijo que tenía un amigo que necesitaba a alguien que le hiciera unas letritas. Así, despectivamente. ¿Y quién es tu amigo? Juan Carlos Di Stéfano. Y ahí ya ingresé con el equipo del Ditela, ingresé a una etapa muy importante, formativa muy importante. Juan Carlos era maestro sin quererlo, es maestro sin quererlo, afortunadamente. Y entonces yo empezaba a responder todos los estímulos que él pedía porque él no sabía dibujar letras y no sabía de tipografía. Ahora las correcciones que me hacía eran fenomenales. Y un día me tocó que me encargó un trabajo, dijo, haceme un boceto de esto. Él te encargaba los trabajos y te daba un pedacito de letra, un pedacito rasgado de una revista de letra. Decía, quiero que la letra tenga esta característica, pero el trabajo va a medir 1,10 por 1,48 y yo tengo que tener tal espacio abajo para colocar el texto. Entonces vos tenías que organizarlo. Entonces me dijo, hacer un boceto de esto, la obra El desatino de Griselda Gámbaro. Y entonces a mí me pareció tan simple que esa noche me quedé y hice el original. Estas cosas había que hacerlas de noche porque durante el día tenías que trabajar, obviamente. Entonces esa noche hice el original directamente. Cuando se lo llevé, en ese momento trabajaba Juan Carlos y Juan Andralis en el instituto. Entonces cada uno de ellos, cuando vieron lo que había hecho, se sentaron en una de estas sillas altas, que eran las clásicas sillas de mesa de dibujo, y pusieron el trabajo ahí en el piso y entonces me empezaron a decir qué es lo que les parecía que no estaba, con una prudencia ejemplar y con una calidad divina. Y ahí definitivamente aprendí
qué es lo que pasaba con la tipografía, porque yo sabía dibujar letras por la facilidad, pero no sabía qué le pasaba a la letra, cómo debía ser la letra, cómo había que interpretarla, cómo había cuáles eran las leyes, y las aprendí en ese momento. Yo solo tenía escuela primaria, por lo tanto jamás se me hubiera ocurrido entrar en la Universidad de Buenos Aires. No podía, tenía que tener la secundaria para entrar en la universidad. Por lo tanto, lo de la universidad fue otra casualidad más. Que cuando asume Alfonsín, estaba en carpeta la carrera de diseño gráfico desde el año 1955, que la había iniciado Maldonado, y no se terminaba de aprobar nunca. Y cuando asume Alfonsín, Guillermo González Ruiz tenía una relación muy cercana con, no me acuerdo el nombre del intendente de la ciudad de Buenos Aires, pero también con Alfonsín, porque los dos eran de Chascomús. Y entonces él vio la oportunidad, se juntó con Ricardo Blanco, hicieron las dos carreras. Cuando tenían las dos carreras ya iniciaba el año, pero ellos no querían desperdiciar ese año, entonces empezó la carrera formalmente el 6 de mayo, es decir, empezó avanzado el año. Y no había docentes, si no habían estudiado en ningún lado, nadie se había ido a Basilea ni a ningún lado a estudiar nada. No. Entonces, ¿qué es lo que hizo Guillermo? Que es un hombre muy práctico y muy eficiente en lo que se propone. Llamó a todos los idóneos que eran de su conocimiento, que a él le parecía que podían ser docentes de los alumnos, que iban a ser 112, creo, que se habían anotado en el primer año. Y bueno, y me llamó a mí, y yo me quedé muy sorprendido porque no sabía cómo era una universidad. La conocí cuando entré en ese momento, pero ya entraba con características de docente, qué sé yo, no de alumno. Y entraba igual que otros 8 que creo que entraron, creo que éramos 9 o algo así. Y ahí se dio la cosa de que había que enseñar, y como no sabía, no tenía antecedentes, nunca había participado de una cuestión académica. Lo que hice es sentarme con los alumnos y tratar de razonar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que querés hacer? Y esto me mostraba, y podía ser una maravilla o un desastre total, pero jamás le decía que estaba mal, ni jamás lo corregía con un lápiz. Y solo le hacía preguntas. ¿Y pensaste qué pasaría si esto tuviera? Y si tuvieras que hacerlo de esta manera, ¿cómo lo resolverías? Y así se fue generando una cosa, que es que el alumno me parece que aprendía, y aprendía bien, porque no aprendía impuesto. Y yo aprendía. Cuando el alumno me respondía, yo estaba aprendiendo cómo se enseñaba, cómo se podía. Y eso me sirvió, eso me fue muy útil, y me fui haciendo, y a fin de año Guillermo me pidió que fuera titular. Y yo no quería, pero ni loco, el miedo, así me... Pero bueno, tiré otro año así más en segunda línea y volvió a la carga. Y entonces cuando él volvió a la carga le dije, mira, yo tengo la idea de hacer una revista de diseño, porque yo veo que estos chicos que salen de la carrera, ya era el último año de la carrera, no tienen información, y menos en aquel momento no era tanto como hoy, que los chicos hablan inglés y demás, sino que era muy difícil. Si no había nada en español, es como que no te informabas, o te informabas por figuritas, como me informaba yo. Y entonces digo, mira, yo quiero hacer una revista de diseño en español para que todo el mundo pueda
todos los alumnos puedan acceder a la información. Digo, pero como vos necesitas ayuda, te propongo hacerte una de las cuatrimestrales, las selectivas. Ah, fenómeno. Dice, había ocurrido que tenía ese problema. Estaba realmente sobrepasado, Guillermo. Y, fenómeno. Bueno, ¿qué electiva vamos a hacer? Y yo me sentía cómodo con el tema del diseño editorial, así que le dije, puede ser un cuatrimestre de diseño editorial. Hecho, perfecto. Y una semana antes de comenzar ese año, me llama y me dice, te tengo que pedir un favor. No logré completar las 6 selectivas. Me tenés que dar otra electiva más. ¿Y qué te puedo dar? No sé, pensá a ver qué me puedes dar. Y ahí me surgió esa cosa nuevamente casual. Mirá, si querés hacemos un cuatrimestre de introducción a la tipografía para que cuando vayan a editorial ya tengan una preparación previa. Y después hago el segundo cuatrimestre de diseño editorial. Hecho. La revista nació por no sé cómo se le llama eso, esa cosa de creer de que uno puede hacer, porque creo que nunca me sentí así, no sé, lo hice porque creía que era necesario, no tenía ni dinero, ni apoyo económico, ni experiencia, ni sabía cómo se hacía una revista, pero creía que era necesario para que los alumnos pudieran tener información. Así fue, no hay otra cosa detrás. Así que le pedí un impresor, necesito que me ayudes con esto. Busqué un papelero, que también el fotocromista en aquel momento era importante. Y la tipografía, que yo creo que ya la empecé a hacer con fotocomposición, la revista, con Roberto Alvarado, con Escorpios. Y entonces, digamos, la parte material más o menos yo la tenía resuelta, tenía que hacerla. Y ahí nos pusimos, le pedí a Teresa Bruno que fuera secretaria de redacción de la revista. Ella tenía el bagaje de la academia, de haber estudiado en Mendoza. Había estado en el estudio haciendo una pasantía un tiempo, me pareció que era una persona seria, que le preocupaba el trabajo bien hecho. Así que le hablé y le dije, mira Teresa, voy a hacer esto. Y así de la noche a la mañana nos pusimos a hacerlo, pensando en hacer 3 números anuales. Lo que más me entusiasmaba de hacerla es que yo leía las notas en español, porque yo no tengo idioma, entre las tantas cosas que no tengo. Entonces yo leía en español cosas que jamás, siempre miré figuritas. Y no lo digo despectivamente, porque cuando no sabes y estás ávido, las figuras las mirás de otra manera, las mirás para aprender de lo que expresa la imagen. Y yo había hecho de eso una especie de cultura, de cómo estaban hechas las cosas, ¿no? Pero en este caso podía leer la revista, creo que eso es lo que más me gustó. Después, como siempre, lo que a mí siempre me gustó después del Instituto de Itela, que es donde lo aprendí, es trabajar en equipo. A mí armar equipos, 2, 3 personas, 4 personas, ¿viste? Y ponerse la mochila y dale a cualquier hora, en cualquier circunstancia, bajo las situaciones más adversas, pero con alegría, me parece fundamental. Esa fue la segunda. Y la tercera fue la de formar equipos, porque toda esa gente estaba aprendiendo igual que estaba aprendiendo yo. Y esa gente después fue significativa para la cultura de la tipografía, de la edición y del diseño en la Argentina. Entonces eso es un gran estímulo, no es cualquier cosa, ¿no? La primera que dibujé fue en el año 1983 y la dibujé a lápiz, pero es cuando se dibujaban las tipografías como proyectos imposibles. Nadie iba a tomar un proyecto de un tipo que vivía en Buenos Aires, que no se sabía bien dónde quedaba y demás.
como para llevarlo adelante, pero hubo un bajón de trabajo y entonces yo aproveché ese tiempo para dibujar una fuente. Entre las grandes fortunas que yo he tenido es que en el año 71, febrero del 71, yo visité Basilea, también por una cosa totalmente fortuita, que es que conocí a Yves Zimmerman. El papá de Yves Zimmerman vivía en Basilea. Yves había ido a la escuela de Basilea y su compañero del alma era André Gürtler. Y entonces me preguntó, ¿vas a pasar en mi periplo en aquel momento por Europa, ¿vas a pasar por Suiza? No lo tenía pensado. Porque yo pienso ir en febrero a ver a mi papá, qué sé yo, qué sé cuánto. Vamos, quedamos. ¿Cuándo? Bueno, entonces, el 11 de febrero a las 10 de la mañana en la puerta del Correo Central, que obviamente no sabía dónde quedaba, pero era una manera de hacer una cita, ¿no? Y ese día, a las 10 de la mañana, me encontré con Yves y con América Sánchez, que nos acompañó. Y 2 días después nos invitó André, lo invitó a Yves, y Yves nos llevó a nosotros. Y por primera vez vi cómo era un original de tipografía. Uno se imagina cosas, pero una cosa es imaginarse y otra es verlo. A mí siempre me sirvió ver. Y bueno, vi los originales de André. Él hablaba en el suizo alemán que habla con Yves, o hablaban con Yves. Obviamente no entendí otra vez ni una palabra, pero lo que vi fue una clase magistral de cómo enseñar tipografía con un estilo caligráfico. No caligráfico como estamos acostumbrados a mencionarlo. Y lo menciono así porque André decía que él enseñaba caligrafía. Y nosotros sabemos que André enseñaba unos palotes y enseñaba unas formas simples, expresadas con lápiz y después con tinta y después esculpidas y demás. Bueno, él le mostró a Yves cómo era el curso que él dictaba. Se los puso ahí en la casa, puso los papeles ahí, y yo vi el ciclo, esa cosa así que él describía, y cómo desde el primer trabajo hasta el último había una elaboración programática de aprendizaje y de enseñanza. Y eso a mí terminó resultándome fundamental, porque es la instrucción que tuve cuando fue lo de la Universidad de Buenos Aires y lo de la revista y demás, para saber cómo es que se enseñaba tipografía. Y con ese bagaje es que en el año fines del 94, nosotros nos planteábamos con la revista ciclos anuales. Cada fin de año, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Tal cosa. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Y habría que hacer la tipografía para la revista. Y yo tenía 2 problemas. Bueno, tenía muchos más, pero 2 eran relativos a esto, que eran difíciles. Daba clases en la universidad y era titular de la materia tipografía, pero nunca había hecho un alfabeto. Y la revista se había propuesto tener su propia letra. Y entonces, entre diciembre, que era la fecha de las reuniones, y febrero, que era la fecha donde se empezaba a cerrar el nuevo número, había que hacer una fuente. Y como se deduce, soy un tipo audaz. Y bueno, fabricamos una... No sabía manejar el Fontographer ni el Fonlab, el Fontographer, pero le pedí a una exalumna que sí lo manejaba, que se siente al lado mío, y todos los días, además del trabajo en la oficina, hacíamos la fuente. Y así surgió la primera fuente, que no se hizo
por una cuestión de estilo. Se hizo, sí, obviamente, por una cuestión de identidad, pero básicamente porque queríamos un rendimiento de mayor calidad en la lectura. Es decir, a nosotros la revista nos quedaba chica, solo podía ser de 48 páginas. Y siempre nos quedaban notas y cosas para hacer y qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, hagamos una fuente de alto rendimiento. Y así es que nació la tipografía, la primera tipografía que materialicé. La primera que hice después terminó siendo la de Stefano, que fue la quinta fuente que hice. Chaco es la tercera fuente después de la de la revista y después de la que hicimos para elaborar el libro de Juan Andralis, una vez que decidimos hacerle ese homenaje a Juan. Y esta tercera surgió de la observación de lo que pasaba en las rutas, porque en aquel momento, por el éxito de la carrera de diseño y particularmente por el éxito de la materia de tipografía en la UBA, todas las universidades del país, o casi todas, no quiero exagerar, y muchas de los países hermanos empezaron a enseñar tipografía, porque los alumnos pedían tipografía. Y entonces yo viajaba bastante porque me pedían charlas y ese tipo de cosas. Y la verdad que hacíamos un esfuerzo fenomenal en aquel entonces. Vivíamos un poco para esto, ¿no? Para dar satisfacción y tratar de enseñar. Parecía que era útil, ¿viste? Y entonces yo viajaba y viajaba para acá, y viajaba para La Pampa, y viajaba para Santa Fe, y viajaba para Chaco, qué sé yo, Corrientes, no sé, dónde fuera. Y viajaba para San Pablo, y viajaba para Santiago, y viajaba para aquí y para allá. Por distintas razones empecé a mirar de que los problemas de las señales viales y las señales de tránsito dejaban mucho que desear, ¿viste? Que normalmente la información era mala, de mala calidad formal, muchas veces mal redactada, mal posicionada. Y yo siempre, para hacer una fuente necesité un pretexto fuerte, no me sale la fuente como dibujo. El dibujo es una consecuencia de la necesidad de qué es lo que hay que contar con esa letra, que es diferente a la otra letra, pero qué es lo que la hace diferente, una necesidad diferente. Y entonces empecé a documentar lo que veía que iba pasando en las rutas y demás, y hice un archivo importante que era analizado continuamente. Y un día llegué como a una conclusión a partir de un razonamiento que es bastante básico y elemental, que es que las palabras en español son más largas que las palabras en inglés. Por lo tanto, las señales ocupan más espacio si expones la palabra entera. Como no se suele poner la palabra entera porque las señales son larguísimas, las abreviaturas son un desastre y algunas las interpretas de una manera y otras de otra, y etcétera, etcétera. Es decir, el problema iba acorralando la necesidad de diseño. Y de esa manera es que fui llegando a una conclusión elemental. De las recorridas y los documentos que yo tenía, yo veía que la Frutiger era quizás la mejor opción en ese momento para las señales. Y después había muchos países, entre ellos el nuestro, Brasil particularmente, y otros lugares de América, donde la Interstate, que es una fuente nefasta, no, hay que decir las cosas por su nombre, es una fuente nefasta
que un loco decidió que fuera utilizada para señales. Nada más ni nada menos que para señales, que jugás con la muerte de una cantidad de personas, ¿no? Bueno, entonces yo tenía el parámetro Interstate, la Frutiger, y ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, yo necesito hacer una fuente que gane teniendo un ancho menor, gane posibilidad de más letras en un espacio teniendo un ancho menor, pero que no sea una condensada, fundamental. Entonces, la fuente ya nació con la precisa esa, y entonces yo me hice el planteo básico y elemental, hice un rectángulo de lo que me parecía que tenía que hacer el contenido de la O, y entonces empecé a dibujar ahí adentro la letra O, viendo cuánto del rectángulo podía utilizar para que funcione. Lo comparé con la Frutiger y entonces ahí vi cuál era la ganancia que tenía. Y haciendo pruebas, entonces comenzamos con el tema del diseño de la fuente, bueno, de la manera más o menos clásica como se hace en esos trabajos. Y se llama Chaco porque esos méritos, los méritos de los nombres de las fuentes que hacemos son de Salma Jalouf. Es cierto. Es cierto que bautizo los nombres bautizo con nombres las fuentes de Rubén. Nunca es del todo gratuita, es que las sigo muy de cerca. Veo desde las ideas hasta los primeros bocetos, hasta las digitalizaciones, y va surgiendo y nada, empezó como un toque y siguió como esta se tiene que llamar así porque para mí los nombres son importantes. Es una cosa, después la vas a buscar, la vas a pronunciar, la vas a cargar de contenido, la vas a llenar de sonidos, y entonces es un hecho importante. En cualquier identidad el nombre obviamente es un hecho fundacional, y entonces ya que él me cede el privilegio, yo lo acepto. Yo cuando hago el trabajo, o cuando lo hacemos, porque ella está continuamente criticando y observando los resultados y demás, y Chaco porque hay dos razones básicas. Yo todavía estoy en duelo porque la Real Academia dejó de usar la CH como letra del alfabeto. Yo siempre le rendí, desde mi primera fuente yo siempre hice la CH. Ese es un argumento. A mí no me importa si la Academia dice esto. Como esta fuente la hicimos nosotros, va con CH. El segundo argumento es que nadie habla del Chaco. ¿Qué es el Chaco? Yo te pregunto, ¿qué fabrica el Chaco? ¿Qué actividad cultural hay en el Chaco? Y es una zona muy amplia que es parte de la Argentina, del Paraguay y de Brasil. Es una zona grande, que es como que no existe para nadie. No existe como si nadie existiera en ese lugar. Y entonces nos pareció que una buena oportunidad de nombrar Chaco por la CH a la fuente le venía bien. Y así fue como quedó ese nombre. Yo creo que el proyecto ganó su vida propia. Nunca hice esfuerzos por colocar ninguna de las fuentes que hicimos nosotros. En todo caso, nos gusta mucho usarlas y probarlas y corregirlas, usarlas y probarlas tantas veces como sea necesario. De la primera fuente yo creo que debe ser la cuarta revisión que estoy haciendo. De la segunda es la segunda. Y así vamos como... Y yo lo que... Al no tener relaciones como para lograr de que Vialidad Nacional o alguna de esas instituciones se interesen por el tema, aunque les fui a dar una charla, lo que probándolas, así como te digo que hacemos con todos los trabajos que nosotros diseñamos, yo me di cuenta que la fuente, al margen de si tuviera virtudes, que yo creo que la tiene para señales,
La fuente tiene vida propia por las características con que se manifiesta. Y una de las más importantes que me parece y que se ve en las imágenes es que tiene un ritmo impresionante. No lo digo como un autor que autoelogia su trabajo, obviamente, sino que pocas veces uno tiene la suerte de que una fuente tenga algo como característica que ni siquiera está en el dibujo. ¿Dónde está? Y ahí entramos en una cosa que a mí me importa mucho, que es el espacio. No lo negro, sino lo blanco de la fuente. Esa fuente tiene un blanco que es importante. Para mí un diseñador es un lector súper especializado. Es un tipo que tiene un registro de comunicación, de lectura, de legibilidad, de comprensibilidad, técnicamente, digamos, elaborado, amasado, muy ejercitado. Y obviamente que siempre descubrís otras funciones. Siempre hay en las tipografías que diseña Rubén en el contexto del estudio una función latente, siempre hay un problema que responder, siempre hay un ¿para qué más puede servir la tipografía? No salen de la nada, no surgen de la inspiración, sino de la observación de un problema. Esto de las señales que contó Rubén no es más que ver lo que tenemos delante, que es un ejercicio bastante habitual. Pero además sí descubrimos una cantidad de otras funciones, características y cualidades cuando las ponemos en uso, porque las ponemos mucho en uso. Y detectamos ahí una cantidad de cuestiones y entonces ahí se vuelven a corregir, digamos. Ese mecanismo de evaluarlas durante un tiempo para que vuelvan a la fábrica y entonces aquí hay problemas de espaciado, que sucede esto con la relación entre los números y las versalitas, esa cuestión de encontrarse con todos los pequeños problemas funcionales reales ayuda y le devuelve mucho a la fuente. Así fue con Fontana y la revista tipográfica, o sea, tantos años de componer la revista nos enseñaron mucho de la Fontana y sus posibilidades. Así fue con la Chaco, que la hemos usado para muchas identidades. La hemos usado para prensa, la hemos usado para marca y la hemos usado desde el punto de vista de la identidad como tono de voz, no solamente como marca, como tono de voz de ciertas instituciones, corporaciones o productos. Realmente la hemos usado mucho y en ese uso, bueno, descubrimos nuevas cualidades, nuevas, como todo lo que se vive, se desmenuza y se analiza muy de cerca, se descubren más sus potencialidades. Ese es un tema el que menciona Salma, del que se habla poco. En todo caso, el diseñador, cuando elige una fuente, como bien dice Salma, elige un tono de voz. La fuente representa una grafía de distintas voces, que pueden ser idiomáticas, costumbristas, funcionales, lo que sea, pero el diseñador tiene que tener la sensibilidad para ver cuál es el tono exacto de voz. Por eso nos gusta bastante en el estudio probar nosotros, a ver cuál es el rendimiento a veces de algo que hemos hecho y que, bueno, como en el caso que mencionábamos hace un rato de la Chaco, a ver para qué más sirve, ¿no? Y a veces las sorpresas andan por ahí, por cómo usás la cosa y qué te devuelve la fuente no como forma, sino como armonía de una comunicación, ¿no? Bueno, creo que hay una frase de Juan que la hemos repetido como un mantra, que lo describe a la perfección y dice: la tipografía es la probidad del diseño. De alguna manera nosotros vemos el diseño a través de esos ojos, cualquiera sea el diseño de un envase, el diseño de una página, el diseño de una estrategia, el diseño de un programa de conceptos, siempre lo vemos a través de lo que nosotros llamamos un pensamiento tipográfico. Tenemos esa metodología
del cuerpo y del alma de la tipografía metido en nuestra forma de trabajar. Entonces, necesariamente hay un método, hay un concepto de sistema, hay un concepto de programa y hay un concepto de elaboración de la forma y de corrección de la forma y de estudio de la reproductibilidad de la forma y análisis del comportamiento de la forma al lado de las otras, que sea o no un signo tipográfico, tiene un pensamiento y una estructura tipográfica encima. Es como que cuando programamos el color aplicamos un pensamiento de alguna manera que tiene que ver con la programación de la tipografía, con el tema de las variables, con el tema... Siempre estamos hablando en esos términos. Ese conocimiento tan vasto de la tipografía que logramos 35 años después de trabajar con Rubén, nos hizo adquirir unos anteojos especiales. Y es eso, es como una manera de ver, evaluar y poner en función todo el diseño, desde los nodos de una forma hasta los conceptos de las estrategias. Para nosotros hay siempre un programa, un alfabeto de elementos que se combinan hasta el infinito para construir distintas palabras que son las distintas expresiones verbales, físicas, visuales, materiales de una identidad. Es así, es estructural, es una cuestión de pensamiento también. El andar de la fuente demostró que daba para seguir. La idea original parecía que le quedaba chica. La primera señal que tuvimos es cuando enseguida de haberla terminado nos dimos cuenta de que daba para los titulares de la prensa. Y entonces ahí se hizo un cuarto color. La sorpresa es que cuando la fuente vuela, digamos, cuando ya no es tuya, cuando la manejan otros, bien o mal, también la fuente te va diciendo cosas que vos no esperabas. Digamos, por un conocimiento íntimo con el material, vos esperabas tales cosas. Y cuando en un diario ves que es utilizada para una función diametralmente opuesta. Por ejemplo, cuando un diario italiano la usa para, ¿cómo se llaman? Las páginas de bolsa, de estadísticas y qué sé yo, qué sé cuánto, y te sorprendes con cómo está resultando, ahí tenés un aprendizaje. Yo creo que de esos aprendizajes nos fuimos anoticiando, digamos, de que la cosa daba para hacerla completa y afortunadamente ahí surgió este encuentro con Tie Together que propició este desarrollo que para mí, bueno, ahora la fuente no solamente está formalmente más completa, sino que está en condiciones de abastecer toda la audiencia de los idiomas latinos, ¿no? Que es un factor fundamental para poder, para que la fuente contribuya en todo caso a una comunicación de todos, ¿no? Quizás suena un poco pretencioso, pero ¿para qué trabaja un tipógrafo? Sino para que ese trabajo sea útil para que las gentes nos entendamos. No, y además esta expansión que era eso lo que necesitaba, en algún momento se sentía, necesita semejante identidad, semejante... Chaco tiene como dos fuentes bibliográficas que después se verificaron, pero es cierto que estudiamos lo macro a partir de la observación nacional y lo micro a partir del rendimiento del texto. O sea, eran como grandes problemas funcionales que tuvieron como excusa la legibilidad a distancia y la corta distancia, que son como problemas básicos de la tipografía, pero que nos gustaba abordar en una forma, con una proporción específica por esto del desastre de la Interstate y todo eso, ¿no? Pero más allá de esas demandas, de esas excusas, de por dónde empezamos, y sí la sentíamos contenida en su vuelo.
y decíamos, bueno, requiere dar otro paso, requiere dar otro paso de super sistematización, de expansión a todos los idiomas latinos, bueno, es una etapa más como de profesionalización del producto que nos gustaba que sucediera para que pueda cumplir un poco todas las metas para las cuales fue pensada y diseñada, porque siempre hay otros para qué más que van a quedar, o inclusive algunas fuentes de investigación bibliográfica que quedan en el tintero si no se alcanza a probar más que un rango muy contenido. Y entonces eso fue lo que creo que encontramos se encontró en la posibilidad bueno, también de un gran equipo que te asiste o que asistió a la fuente, en realidad paralelamente al trabajo nuestro que de alguna manera no se detiene. Lo que particularmente yo sentí fue eso, como una gran asistencia sobre la familia Chaco, desde otros lectores especializados que tienen un increíble conocimiento de la tipografía. Entonces, nosotros no solamente elegimos la Chaco o las que sean, que diseñamos en el estudio de la mano de Rubén para probarlas, también porque las conocemos mucho. Sabemos absolutamente por dónde pasa cada curva el rendimiento de los números. Entonces, a veces le devolvemos a la fuente requerimiento y otras veces la fuente nos da un montón. Y bueno, la hemos utilizado de una manera muy plástica, desde cuestiones más subliminales. Hay una identidad institucional y de producto para una familia, un producto industrial de Córdoba que está cosida por la intervención de Chaco en distintos productos. Empieza en el Fernet, donde aparece en determinado lugar de determinada manera, en ese producto que nosotros llamamos una etiqueta que quería ser cartel, porque tenía que abreviar el paso del tiempo manifestándose con estilo, pero con contundencia. Pero después aparece en los rótulos de líneas que fueron estrella en la pandemia, porque apareció el alcohol por todos lados, y después aparece como en otra frecuencia, en otro nivel de impacto, en una línea de productos de laboratorio casi, esa cosa de que aparece cosiendo sutilmente una identidad nos resultó como muy interesante. Y otro caso que nos encantó fue, hace muchos años trabajamos para YPF, muchos años. Es una empresa que conocemos mucho, para la que nos gusta trabajar, y que tiene 1 millón de requerimientos de diseño adentro. Todo nos pasa ahí, diseñar logos, marcas, nombres todo el tiempo, estrategias, ordenar mapas marcarios, pensar no sé, la relación de todas sus marcas con todos sus productos, dónde falta elaborar un discurso, qué forma debe tener. Acontecimientos puntuales, claro, también. Perfiles, un poco todo. Esa completitud de los requerimientos al diseñador la vivimos ahí, ¿no? Y obviamente saben que sabemos de tipografía y ellos lo asocian mucho con la calidad de las marcas. Alguna vez lo dijo Norberto Chávez: para diseñar marcas hay que saber de estrategia y de tipografía. Y por eso Fontana es muy bueno. Bueno, y cuando YPF cumplió 100 años, yo tengo entre ojos a la DIN hace mucho tiempo. Y alguien la puso en ese sistema antes que nosotros y todavía no la hemos podido erradicar. Porque tiene sus problemas, tiene problemas de espaciado, tiene problemas de composición. Bueno, cambiar la tipografía estructural de una empresa tan grande puede ser una cuestión de años, ¿no? Entonces, cuando YPF cumplió 100 años, dije, esta es la mía. 100 años ameritan una ruptura en la estrategia de comunicación que se viene siguiendo, y entonces escribimos la historia de esos 100 años en Chaco. Pero además fue elegida por la misma empresa a partir de una serie de pruebas, así que fue significativo. Ellos también estaban dispuestos a festejar utilizando la Pero Chaco. te falta la nota de color. A ver. Del uso de la Chaco. A ver.
que es la última imagen. Uno de los usos más notables y a su vez queridos, y es Soledad, la hija de Rubén, y sus 2 hijas mujeres. Tiene 2 hijas mujeres, claro. Se han hecho un tatuaje en común, una especie de sello de unión, no sé qué, que está hecho con la tipografía Juana y que tiene las iniciales de... La tipografía Juana, la tipografía Chaco, que tiene las iniciales de Juana y Josefina, que son las 2 niñas. Y eso, nada. Esa fue la cosa más sorprendente que nos tocó con la Chaco hasta ahora, ¿sí? Yo digo y lo dejo al maestro, ¿no? Yo creo que hay que empezar a ver para qué más puede servir la tipografía. Lo digo sinceramente, es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Y así descubrimos la funcionalidad de la Chaco. O sea, hay millones de problemas que tenemos a 20 centímetros de distancia. Y es como que no los vemos. Y hay fascinación por algunos, y hay otros que son como rápidamente olvidadas, y todas son funciones destacables. Si uno se pone a pensar un poquitito más en para qué más, naturalmente surgen. Y después, obviamente, cargarse de muchos imaginarios y de muchos conceptos para poder hacer la mezcla necesaria para cada elaboración. Yo creo que hay varios aspectos. Uno de los más importantes es dejar de mirar a la tipografía por la forma de los signos y mirarla por cómo se comporta. A mí me parece que eso, para alguien que quiera, que piense en serio una comunicación, es fundamental. Y normalmente todavía creo que se mira la forma de los signos. Podés hacer una fuente de signos muy bellos. No necesariamente va a ser una buena fuente. O puedes hacer una fuente de signos más o menos y puede llegar a ser una buena fuente. Entonces me parece que cuando después de esta andanada de fuentes tipográficas que ha habido gracias a la tecnología y al desarrollo de ese conocimiento y demás, pase el tamiz, no va a ser tanto lo que quede dando vuelta. No va a ser ya más como cuando éramos chicos y sabías que tenías la Baskerville, la Garamond, la Universe y no sé cuántas más, 6 o 7, y ahí elegías. Que me parece que era una cosa muy buena, porque como no había mucho, tenías que aprender a elegir. Acá me parece que hay que ser capaces de leer lo que a uno le interesa, aprender a leerlo, como todas las cosas hay que aprenderlas esas también, y seleccionar una serie de fuentes que uno pueda desarrollar y explotar en el buen sentido, explotar en la cuestión de cómo aplicarla para que sea efectiva. Eso tarde o temprano tiene que pasar, pero la recomendación sería no dejarse llevar por los firuletes, ¿no? Y tratar de buscar las cualidades intrínsecas que tiene una fuente tipográfica, que hay trabajos muy bien hechos. Y aunque sea una redundancia, que las usen. Es una redundancia, pero nos pasó mucho de discernir de una manera muy rara el diseño de la composición tipográfica. Siempre le digo a Rubén que él fue gran diseñador, siempre fue tipógrafo, ¿no? Indudablemente viene de otra vida, no sé, algo así, ¿no? Pero tuvo tanto ejercicio de diseño antes de materializar sus alfabetos, que claro, tiene un dominio absoluto de la composición. Cuando está diseñando la A ya puede ver la página. Y a veces se nota cuando se está diseñando la A y no se puede ver la página. ¿Entendés? Entonces, esa cosa de especializarse también en composición, el criterio viejo del tipógrafo,
se sigue viendo como algo necesario. Lo veíamos en la maestría en tipografía, lo veíamos en... Bueno, pero ahora hay que ponerla en función, hay que encontrarle los problemas, hay que volver a solucionarlos, hay que evaluarla, hay que hacerse experto en el uso de esa herramienta. Y eso en algún tiempo, en algún momento se entretuvo un poquito, esa cosa de usar como Martin Solomon o como Juan Andralis la tipografía. Ese saber tan sofisticado.